Hola, ¿qué tal? Voy a hablar ahora de un libro que he leído y que quiero recomendar. Se llama Después de vivir un siglo, de Víctor Herrero. Víctor Herrero es un periodista e investigador y ha escrito libros como por ejemplo la biografía de Agustín Edwards y también este libro que salió como cerca del 2020, algo así aproximado. Yo les quiero compartir unas páginas destacadas que yo encontré y que me parecen buenas para conocer esta mujer, artista, música, y que es chilena también. Vamos a empezar para descubrir este personaje, esta artista nacional chilena. Para Violeta Parra, la experiencia infantil de juntar retazos para formar una prenda terminó siendo aplicable a sus investigaciones musicales. Abre comillas. Hay algunos cantores que no tienen memoria. Me dan las canciones parchadas, afirmó en una entrevista a un medio argentino. Yo separo los trozos y espero pacientemente hasta que aparezca otro cantor o cantora y entonces la reconstruyo. En esta misma entrevista, la recopiladora dio por ejemplo de una canción que había recogido y que se llamaba, abre comillas, Tú eres la estrella más linda. Tiene 12 versiones diferentes, decía Violeta, en su melodía y letra. Se podría hacer un libro con esa sola canción, afirmó. Aquí empieza el libro, obviamente con su biografía. Empieza haciendo una reseña de sus padres, de sus abuelos, que fue, según me acuerdo, en la ciudad de Chillán. Luego pasó algún periodo en San Fabián de Alico, que es también en la región del Ñuble. Luego su vivencia de niña, que también estuvo ligada a la música, que salía con una hermana, si bien me recuerdo, que se llamaba Hilda, y hacían un show juntos y conseguían algún dinero para su familia. Pero también Víctor Herrero desecha la teoría de que Violeta era pobre. Su familia tenía varias propiedades en el sur. Su abuelo, toda su familia anterior no eran pobres. Y sí, hubo un periodo en que el padre, que trabajaba como profesor, tuvo problemas de alcoholismo y de falta de trabajo, pero fue un periodo acotado, digamos. Y más que nada estas actividades de Violeta de cantar en la calle, de ganar monedas así de esa forma, lo hacían también por divertimento y influenciado por su padre, que su padre tocaba la guitarra, tenía una guitarra guardada y la tocaba con sus amigos. Y esto que acabo de leer ya muestra más que nada la faceta de Violeta de recopiladora, que vino después, ya
de su vida, pasados los 20 años de ella, incluso quizá más, 30 años que tenía, donde ella se da cuenta de que en Chile hay un cancionero oculto que ella trata de descubrir. Entonces en esta reflexión ella habla de una canción, de que encontró muchas versiones de una canción. Entonces ella hace la analogía con la costura, digamos, que le dan canciones parchadas como la ropa, digamos. Y ella como que se adentra después, que asume este rol, este trabajo de recopilar. Ella se adentra a los pueblos y el libro didáctico en este tema, porque, por ejemplo, ella tiene una forma como más humana de llegar a la gente, digamos, a la gente campesina, a los pueblos interiores de Chile. Ella va más bien con una mirada, digamos, con más empatía, porque también existían estudiosos de universidades académicas que iban a los pueblos a tratar de rescatar también canciones, pero ellos lo miraban con más distancia que el campesino. En cambio, Violeta, ella era como dueña de casa, como que iba donde tal persona que se sabía una canción y le llevaba comida, le llevaba cosas, regalos, le contaba su vida, le hacía aseo, le ayudaba a cocinar, como que no era solo que iba puntualmente a buscar esa canción, sino que ella se empapaba de la vivencia del campesino o del cantor y se hacía amigo de él. Bueno, voy a pasar a otro párrafo que destaqué. Esto lo dice Gastón Sublet, que ahora Gastón Sublet es conocido, digamos, es como un pensador, un filósofo, y tiene un pensamiento, digamos, quizá puede decirse original. Pero en ese momento Gastón Sublet era joven, de hecho quizá era más joven que Violeta, y Gastón Sublet tocaba un instrumento y hicieron música juntos. Hay canciones en las que Gastón Sublet toca la flauta o algún tipo de instrumento de viento de fondo mientras las composiciones de Violeta. Y esto dice Gastón Sublet: entendí entonces que su creatividad, su coraje y la fuerza de su personalidad conllevaba una cara oculta de su ser, donde se aposaba periódicamente una sustancia amarga e iracunda. Era el precio que ella debía pagar por ser una persona excepcional, una mujer superdotada. Su humor era cambiante, y todos los que la frecuentamos conocimos las buenas y malas experiencias de enfrentarse a ella y compartir tanto sus alegrías como sus rabias y quebrantos. Su parte luminosa era, en verdad, deslumbrante. Pocos seres he conocido tan dotados para la alegría, como también para la generosidad y el reconocimiento del otro. Pero los roces violentos que se producían cuando ella estaba de mal humor provocaban a quienes la frecuentaban actitudes de retraimiento y alerta, que con el tiempo daban buen resultado, hasta constituirse en toda una estrategia de trato, porque con Violeta había que ser atinado si uno quería conservar con ella una buena relación.
Vamos, otra página que destaqué yo. Sobre Margot Loyola. Fue cuando como Margot Loyola descubrió a Violeta, creo. Voy a leer. El día en que Margot escuchó a Violeta interpretar aquella tonada, intuyó que estaba destinada para eso, lo que venía pidiendo el poeta. Que Neruda había dicho... Neruda pedía para el país a un cantante. Eso decía anteriormente. Entonces, Margot Loyola fue a verla en una presentación donde la conoció. Abre comillas, lo intuí en ella desde el día en que la escuché La Jardinera, afirmó en varias ocasiones Margot Loyola. Entre comillas, abre comillas, Violeta apareció con un portentoso genio creador. De hecho, La Jardinera mostraba los primeros signos de un tipo de composición entonces inusual, música alegre y letra triste. Violeta también usaría a futuro la combinación inversa, música triste con letra alegre, como Gracias a la vida. Y la primera vez que salía de Chile. Aquí hablan de un viaje que hizo Violeta. Y la primera vez que salía de Chile. Ella pertenecía como a las juventudes comunistas o era cercano al movimiento. Y el viaje, ella se sumó a un viaje que era en Polonia, que era como una internacional juventud en Polonia. Y fue un grupo grande y fueron, si bien me acuerdo, fueron de Buenos Aires a Europa en barco. Sigo leyendo. Estaba afligida, pues dejaba a sus 4 hijos, entre ellos la lactante Rosita Clara, y a su segundo marido. El viaje a Europa no iba a durar más de 2 meses. Eso pensaban todos. Pero Violeta no volvió en casi 2 años. Otro capítulo de la historia de Violeta, que ella iba por un viaje puntual, se iba a celebrar una internacional de juventudes comunistas en Polonia. Pero ella se fue a otras ciudades, se fue a París, se fue a otra ciudad europea y vivió de la música. Vivió haciendo conocer la canción, más que nada lo que ella había recopilado. Y claro, acá habla ya de que ella ya dejaba a sus 4 hijos y a su segundo marido. Pasa una avioneta. Paso a leer. Aquí esto es una historia de cuando ella vivía en Europa. Pero esta es posterior. Bueno, voy a leer. Al acercarse a la ventana vieron un afiche con los artistas habituales y ahí figuraba el nombre de su madre. Está hablando de, si bien me acuerdo, de Ángel Parra, su hijo, y la hermana de Ángel Parra. Ella, cuando estaban todos en París, parece que fue en otro viaje que había hecho posteriormente a Europa. Sin que sus hijos supieran, Violeta había llegado desde Ginebra a París. Gilbert no estaba en Suiza. Claro, esto es posterior. Cuando ya aparece Gilbert también, es otro amor. Es casi el último amor de Violeta, Gilbert.
Gilbert no estaba en Suiza, seguía atrapado en Buenos Aires, pese a sus numerosos intentos por volver a Europa. Abre comillas, la misma noche de mi llegada comencé a trabajar en L'Escale. En ese local tengo trabajo vitalicio desde mi primer viaje a Europa, dice Violeta. Recordó a la folclorista en una carta que le envió a la revista Arcilla. Habían pasado algunas semanas en que cantaba todas las noches y trabajaba con mis tapices durante el día, cuando alguien me dijo que a media cuadra, en la Candelaria, había un número chileno. Fui a ver y eran los Parra Chicos. Los Ángel Parra y su hermana tenían su show propio. Entonces acá muestran de que Violeta hacía su carrera artística en París, mientras sus hijos, que también se nutrieron de la música de Violeta de chico, y de hecho Ángel también tiene sus propias influencias, sus propios maestros como Atahualpa Yupanqui, y estaban haciendo carreras en separado y se juntaron, dice, porque le habían dicho a Violeta que había un número chileno también en París, y fue a ver y eran sus hijos. Una anécdota. Madre e hijos habían actuado todas las noches a 30 metros de distancia. Cuando se reencontraron, el rencor de Génova se había disipado. Habían tenido como un conflicto en Génova. Sin embargo, Violeta volvió a ocupar rápidamente su lugar de matriarca. Cuando visitó el departamento de su hijo Ángel y Marta Orrego, compartían en el 5º piso del mismo edificio antiguo en el que funcionaba la Candelaria, les dijo: «Es un lugar perfecto, aquí me quedo». Todavía bajo la influencia matriarcal, Ángel accedió y se fue, aunque recién hubiese pintado de blanco las paredes de ese pequeño departamento. Marta no se opuso, y la verdad es que siempre admiró a su difícil suegra. Abre comillas, era tan llena de contradicciones, era tan intensa para todo, que es imposible describirla. Mientras la artista chilena navegaba por el mar Mediterráneo rumbo a las Américas, pudo sentir cierta satisfacción por lo realizado en los casi 2 años anteriores. Esto fue de la primera vez que fue a Europa. Abre comillas, lo realmente valorable de la experiencia parisina fue que Violeta no se instaló en la ciudad de la luz para aprender la última moda, algo que era común en otros artistas, escribió el periodista y autor uruguayo Guillermo Peregrino. Ella fue con un verdadero desafío, hacer conocer la canción chilena, el folclore de su país. Poco antes de subir al barco, Violeta Parra le envió otra carta a la revista Ecran. Vuelvo a mi patria a estudiar, viajaré al sur para aprender música araucana, que traeré dentro de 6 meses, si Dios quiere, a Europa. Así se planificaba Violeta luego de llegar 2 años, de estar 2 años en Europa. Ella, claro, dice que iba a volver a estudiar, iba a ir al sur a aprender música araucana para luego volver a Europa, digamos. Como sus planes eran como absorber la música, seguir recopilando música. Porque antes Violeta más que nada se limitaba a la música del centro de Chile. Y igual había una influencia en Francia de la música de los países, digamos, el de world music, música autóctona. Entonces, Violeta quiso buscar más orígenes chilenos. Quienes han realizado travesías oceánicas aseguran que esos días sobre la cubierta, contemplando un mar que parece infinito, generan un estado de introspección único. Una segunda lección que la folclorista sacó
de su estadía europea y que tal vez maduró a bordo era acerca de la universalidad del arte. Abre comillas, cualquier actividad, siendo auténtica y sincera, llega al corazón de los otros pueblos, aunque sea distinta y el idioma resulta incomprensible, afirmó a los pocos días de haber llegado a Chile. Yo amo esta capital con ternura ilimitada, porque aquí encontré la solución a mi inquietud. Otra página que yo destaco. Hacia fines de noviembre, Violeta Parra recibió una carta que la alarmó. Ella estaba en Europa, creo. En esta le contaba los sucesos que habían ocurrido el lunes 19 de noviembre en un distrito pobre del sur de Santiago, llamado Población José María Caro. Los habitantes se habían plegado a la huelga general convocada por el principal sindicato, la Central Única de Trabajadores, CUT, que exigía mejoras salariales y sociales. Los pobladores fueron duramente reprimidos por la policía. El saldo de la represión fue de 6 muertos y decenas de detenidos, entre ellos Roberto, que vivía ahí. La misiva llevó a la cantante a componer una de sus canciones de protesta más famosas. Violeta tituló este tema Los hambrientos piden pan, pero la canción se hizo conocida bajo el nombre de La Carta. Acá se ven los antecedentes de su canción, que es La Carta, que es conocida, donde habla la canción de que le llegó una carta de que está preso su hermano. En Chile no hay justicia, dice cosas así. Me ha llegado el correo una carta temprano y en la carta decía algo así. Miguel Letelier fue uno de los personajes que pasó por ahí. El músico, quien conocía a la cantante hacía años, se acercó al lugar motivado por la aglomeración que rodeaba a Violeta. La folclorista estaba interpretando una complicada pieza de guitarra mientras cantaba en tonos disonantes. Cuando Violeta terminó de tocar, el público estalló en aplausos. Letelier estaba impactado. ¿Qué estabas tocando, Violeta?, le preguntó. Ella le explicó que pensaba convertir esa composición en una obra teatral o de ballet. El nombre que le puso era El Gavilán. Violeta, esto es extraordinario, comentó con entusiasmo el músico. ¿Tú conoces a Stravinsky? Otra canción famosa de Violeta, El Gavilán. Aquí sigue hablando sobre el gavilán. Por eso, cuando Violeta sacó su nuevo disco en noviembre de 1961, pocos reconocieron en esas canciones a la recopiladora de siempre. Con ese álbum había nacido Violeta Parra, la cantautora, y el público no parecía estar preparado para un avance tan drástico. Esta transformación silenciosa, de espaldas al público, se venía acentuando con sus últimos viajes. En vez de solo retratar los cantos autóctonos, de a poco Violeta comenzó a componer canciones propias donde derechamente se hacía cargo de denunciar las miserias del pueblo. Un ejemplo de ello fue la canción Según el favor del viento, que compuso poco después de su estancia en Chiloé, pero que recién grabó en 1962. Otra avioneta. Violeta tuvo una evolución en su carrera artística. Y en un principio, claro, eran las recopilaciones, pero luego
pasó a componer, pasó a tener letras más duras, a tener una visión más radical, digamos, de las cosas. Perdón, ¿a quién quiere enviar este telegrama?, preguntó incrédula la funcionaria. Violeta había ido a una oficina de correos. Hubo una época en esta época había muchos temblores. Y Violeta, es una anécdota esta interesante. Y Violeta fue a la oficina de correos. Entonces le pregunta el funcionario: ¿a quién quiere enviar este telegrama?, pregunta incrédula el funcionario. A Dios, contesta Violeta Parra sin inmutarse. El mensaje que la cantante quería enviarle a Dios era simple. Hastiado de tantos temblores que la asustaban a ella y a todos los demás, lo que tenía que decir era, abre comillas: oye Dios, ¿por qué no me mandas un terremoto? Firmado Violeta Parra. Y Violeta Parra se encontraba en el sur, cerca de Valdivia, en esa fecha. No sé si estaba en Valdivia o en una zona sur parecida, o sea, cerca de Valdivia. La empleada no le permitió enviar el mensaje, creyendo tal vez que estaba frente a una mujer desquiciada. Pero Violeta insistió y pidió hablar con el gerente de la sucursal. Cuando el encargado salió de su oficina trasera, reconoció de inmediato a la folclorista. Le dijo que ya tenía un boleto para ir para el concierto que iba a dar al día siguiente en el Salón de Honor de la Alcaldía de Puerto Montt. Estaba en Puerto Montt Violeta. Doña Violeta, ¿cuál es su problema? ¿Qué es lo que requiere?, le preguntó. Quiero enviar un telegrama a Dios. Conforme, no hay ningún problema, pero necesito su dirección. Ponga el remitente y yo me encargo. Chile, dijo a secas. ¿Calle?, le preguntó el gerente. No, ninguna calle ni número, Santiago de Chile. Perfecto, respondió el encargado y agregó. No se preocupe, esto lo paga el destinatario. Violeta Parra envió su telegrama a Dios a la 1 de la tarde. 2 horas y 11 minutos después, se desató en el sur de Chile el terremoto más violento que se haya registrado en el planeta. Los sismógrafos calcularon que su magnitud fue de unos 9.5 puntos en la escala de Richter, a lo que siguió un inmenso tsunami con olas de hasta 25 metros de altura. La catástrofe acabó por devastar y cambiar la geografía costera a lo largo de unos 1000 kilómetros. Violeta Parra estaba sola en su habitación en el segundo piso del céntrico Hotel Miramar cuando sobrevino la debacle. Ese fue el capítulo de Violeta con el terremoto, el terremoto de Valdivia del 61, que es famoso por ser el más importante de la historia. Otra anécdota de... Esto lo escribe Gilbert, creo. No, Violeta le escribe a Gilbert. 600 kilómetros, en referencia a la distancia entre París y Ginebra, que por cierto es menor. Creo que Gilbert estaba en Ginebra está en Suiza y ella estaba en París. Gilbert, esto el estilo como de las cartas que se mandaba con Gilbert, que ya Gilbert es un suizo que
Era como un mochilero Gilbert. Y Gilbert viajó a Sudamérica. De hecho, su hijo, Ángel Parra, conoció a Ángel Parra primero. Y se lo presentó a Violeta. Y ahí tuvo un romance con Violeta, Gilbert. Luego después se encontraron en Europa y siguieron su relación. Gilbert, no es nada cuando no se traiciona, pero cuando sí, una cuadra es mucho. Es terrible la vida. Yo quisiera estar allá, pero estoy aquí. Yo siento que quiero a un hombre, pero mi trabajo me aplana. Y con lo celosa que soy. Mentira, teatro puro, porque sí soy realmente celosa. ¿Cómo? ¿De dónde sale la fuerza que me trajo a la capital de Rimbaud? ¿Te quiere la celosa? No la celosa. Es ridículo llamarme celosa. Yo que puedo volar por meses en otros montes. Ya ves, chinito, como no para nunca esta cosa que me sale de la cabeza. Si en vez de letras fuera hilo, tendría que coser todas las heridas del mundo. Y desde luego que podría coser el hocico de todos los que hablan mal de mí. Y estos son más de los que creo. Guarda mis cartas, chino. Van a servir después, cuando la titina quiera conocer los secretos de su abuela. Porque en este mundo ni los muertos están tranquilos. Te abraza y te besa tu huevona. Otra avioneta. Otra página que destaco yo. La cantante había preparado un arsenal de botellas de vidrio de Coca-Cola, rellenas de pintura, para lanzarlas contra el consulado español. Era su propia versión de los conocidos bombas Molotov. Guisado recordaría el episodio. Este fue un hecho que ocurrió en Europa, cuando estaba en Europa. Fueron a hacer una protesta a una embajada, a un consulado. Y andaba con Guisado, que era otra... Venga, páseme esa botella, comandaba Violeta. Pero Violeta, que nos van a ver, respondía Tito. Cállese, huevón, y páseme la munición. Y el oriundo de Madrid le iba acercando las botellas de distintos colores. Ahora la roja, páseme la roja, le gritaba la cantante para exigir acto seguido. Y ahora la verde, rapidito, la verde. De a poco, Tito Guisado comenzó a darse cuenta de que Violeta no solo estaba lanzando proyectiles contra la sede franquista, sino que le había tomado el gusto y trataba ahora de dejar estampado una creación artística en sus muros. Abre comillas. Esta condenada estaba haciendo un cuadro, recordó con cariño. De pronto paraba, miraba de reojo y pedía el siguiente color. Estaba efectivamente haciendo un graffiti. Las escaramuzas de Violeta Parra sirvieron de poco. El 20 de abril, el régimen de Franco fusiló a Julien Grimaud. El hecho, sin embargo, inspiró a la cantante a componer otra de sus canciones de protesta más famosos, titulada originalmente Un río de sangre. También se conoció como ¿Qué dirá el Santo Padre? O simplemente Julien Grimaud, compuesta con un ritmo de cirilla y acompañado de guitarra y tambor. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Otra página que destaco. En su estilo de siempre, Violeta aseguró que las obras no tenían un precio fijo. Cuando ella hizo Las Arpilleras, ella estaba en París y vendió las arpilleras que había hecho y expuso en el Louvre.
expuso en el Louvre. Otra faceta de Violeta, que la costura, ella en Europa, en París, se fue haciendo espacio en las artes y pudo exponer en el Louvre, en el Louvre. En su estilo de siempre, Violeta aseguró que las obras no tenían un precio fijo. Los ricos pagaban como ricos y los pobres como pobres, decía Violeta. Para sorpresa de Violeta, a comienzos de mayo llegó Nicanor. Venía de vuelta de la Unión Soviética, donde sus antipoemas habían sido traducidos al ruso. Muchos años después, el hermano mayor puso en contexto esta hazaña artística de Violeta. Hay que darse cuenta de lo siguiente, que la Violeta, cuando estaba en el Louvre, no conocía el Louvre. Si ella era un personaje que estaba absolutamente centrada en sí misma, yo tuve que llevarla poco menos que a la fuerza para que viera la victoria de Samotracia, para que viera la Mona Lisa, a ese extremo. Desde luego que la experiencia dio vueltas en la cabeza de la cantante. En una carta que mandó semanas más tarde a Joaquín Blaya preguntó: esto a raíz de que Violeta estuvo una temporada en Argentina. Y dice Violeta: ¿cómo es que usted resiste la vida política en Argentina? En los meses que viví en Buenos Aires pude darme cuenta de muchas cosas. Es una chacota el asunto del gobierno. ¿No cree usted que los milicos y los curas ya están añejos y ridículos? ¡Qué barbaridad cuando salen los tanques a pasearse! Y qué barbaridad los golpes de Estado! Yo no entiendo nada. La ensalada es indigerible. La muestra no solo fue un éxito medial, sino también de ventas. Los tapices de Violeta. En entrevistas y cartas, Violeta afirmó que se vendieron 4 arpilleras. La baronesa de Rothschild compró un tapiz en $1.500 y Arturo Prat se llevó otro por 500. Este último era descendiente del héroe naval de la Guerra del Pacífico, Arturo Prat Chacón, y Violeta se refirió a él en una misiva a Gilbert como mi amigo aristócrata chileno. Otra arpillera la compró un fotógrafo francés y la cuarta Ángel Meschi, director de la embajada parisina de la Agencia Estatal de Desarrollo Corfo. En total, las ventas de Violeta ascendieron a más de $25.000 actuales. La ocasión también sirvió para que ella se cobrara algunas venganzas. Mi mayor gusto, abre comillas, fue cuando vi entrar a la exposición a Germán Gassman. Entró al son de las mismas cuecas que en la feria me silenció. Este era uno de los encargados de la Feria de Artes Plásticas de Santiago, que casi 5 años antes había amonestado a Violeta por tocar música en su puesto y quiso vetarla para la segunda muestra. Abre comillas. Eran los mismos tapices que expuse a orillas del Mapocho y que no los vio la gente, recordó con cierta satisfacción. Y después fueron al Louvre a verla. La ola de tristeza está muy lejos, escribió feliz a Gilbert. Cuando llega el trabajo, llega también la alegría. Qué maravilla es el trabajo, la fuerza me crece y la vida me parece más bella.
Poco antes de tomar el vuelo a Chile, Violeta volvió a escribirle a su amigo Joaquín Blaya, que era argentino, contándole el éxito en el Museo de Artes Decorativas y quejándose de que sus compatriotas no supieron reconocer su talento cuando expuso en el Parque Forestal. «Usted sabe cómo son los chilenos», afirmó, y a pesar de haber ganado plata con la venta de sus obras, se mostraba consciente de las dificultades. Claro que el arte no da para vivir. El arte viene a dar su verdadero fruto cuando el cadáver del creador está devorado por las lombrices. Entonces, para defenderme económicamente, mi guitarra está siempre en primera línea, decía Violeta. A futuro, cada vez que se sintió que su hijo estaba demasiado conforme consigo mismo, le decía. Violeta a su hijo Ángel le decía: «El día en que cantes como Víctor Jara, hablamos». Se habla un poco de Víctor Jara en el libro, que igual compartían, eran amigos, sí. Se juntaban a veces a hablar en el centro de Santiago. Se iban a almorzar, tenían como su grupo de artistas que se juntaban, se conocían, digamos. Y Violeta, según lo que dice ahí, valoraba más a Víctor Jara que a su hijo Ángel. Aquí le dice a Patricio Mans, que también era uno de los artistas que se juntaban: «No seas huevón, puede haber sido en la Peña de los Parras. No seas huevón, escribe como quieras, usa los ritmos que te salgan, prueba instrumentos diversos, siéntate en el piano, destruye las métricas, libérate, grita en vez de cantar, sopla la guitarra y tañe en la corneta. La canción es un pájaro que jamás volará en línea recta. Es un pájaro sin plan de vuelo. Odia las matemáticas y ama los remolinos». Ese año le dio el mismo consejo a Arturo San Martín, integrante de Chagual, un grupo folclórico que Violeta había tomado bajo su alero. La canción es un pájaro sin plan de vuelo, y al igual que Mans, San Martín recordó que la cantante les dijo que las canciones odia las matemáticas y ama los remolinos. Y ya diciembre del 65 son como la última etapa de Violeta, digamos. Lo que muy pocos sabían era que Violeta llevaba varios meses en tratamiento psiquiátrico. El estrés laboral y emocional al que estaba sometida comenzó a hacerla entrar en crisis. Por toda su piel brotaban manchas rojas que le picaban muchísimo, al punto de que se solía sacar sangre al rascarse. Visitaba a un médico llamado Raúl Vicencio, que le recetó barbitúricos para calmar su ánimo. Un tiempo después, Vicencio le comentó a uno de sus asistentes, un practicante de psiquiatría, que la cantante sufría de trastorno bipolar. Violeta lo había pensado y organizado todo con mucho cuidado. Estaba cumpliendo su sueño de un centro popular de arte. Eso, al menos, era lo que ella pensaba. Con tantos nombres famosos comprometidos en su empresa, ¿qué podía salir mal? Muchas cosas. Abre comillas. La verdad es que la carpa fue como un salto a la desolación, recordaría Margot Loyola.
Ninguno de los cursos ofrecidos en diciembre se llegó a dictar jamás. La carpa era un lugar enorme y frío que carecía de la intimidad de la Peña de los Parra, escribió Joan Turner, la esposa de Víctor Jara. El nombre y la fama de Violeta Parra no bastaron para llenarla. La caída fue estrepitosa y solo 4 semanas después de inaugurar su carpa, Violeta intentó quitarse la vida. Violeta, ellos hacían sus peñas con sus hijos, las peñas de los Parra, pero Violeta se encuentra con un terreno en La Reina que en ese tiempo de Santiago era más lejano que ahora y había menos locomoción, como que se alejó Santiago. Voy a cerrar la ventana aquí, está sonando mucho. Violeta decide hacer la Peña de los Parra, o sea, la carpa de La Reina. Pero al parecer no fue una buena idea y Violeta intentó quitarse la vida. Un día de agosto, Violeta Parra fue a la oficina de Rubén Nouseiles, el director de Odeón. En ese sello había grabado por más de una década casi todos sus discos. Abre comillas. Llegó a verme un espectro. Se veía demacrada y triste, recordó el ejecutivo. Violeta efectivamente había perdido mucho peso y las fotos la muestran con un rostro casi huesudo. Venía con un charango y le dijo: Rubén, quiero hacerte escuchar algo. Se dirigieron al estudio y ella empezó a cantar Gracias a la vida. Nouseiles diría que, más allá de la música, estaba impactado por el ánimo de la folclorista. Me di cuenta de que estaba al borde del abismo. Me dolía mucho verla en un estado lamentable de autodestrucción. Esto lo comenta una persona que estuvo con Violeta. Creo que fueron a hacer ¿cómo se dice? Fueron a hacer una gira al sur, si no me equivoco, en Puerto Montt o algo así, Punta Arenas. Miro hacia atrás y veo que Violeta viene caminando sin ningún aspecto atlético, incómoda. Me volví y le pregunté: ¿qué te pasa? ¿Te ayudo con la bolsa? La tomé del brazo, después de la mano. Apúrate, apúrate, le decía. Ah, ¿cómo que se te ocurre que me vas a hacer correr si no se pueden ir sin nosotros dos? Vamos, parecemos cabros de 17 años, le dije. ¿Qué me dijiste que parecíamos? ¿Algo de 17? Me preguntó. No sé, que parecemos cabros chicos de esa edad, corriendo y jugando a las carreras, recogiendo conchitas, le respondí. Y bueno, cuando nos subimos al bus, me acuerdo que agarró un pedazo de papel y se fue escribiendo. ¿Qué estás escribiendo?, le pregunté. No, nada, y guardó el papel. En el avión siguió escribiendo. Ella siempre escribía en papeles. Acá se encuentra como la idea de la canción Volver a los 17. La protoidea. Ella fue a otra gira con otros músicos a Bolivia en el año 66 o 67. Y el avión en que venía
Al aterrizar en Santiago, no podía aterrizar. Y es lo que se narra en este momento. Intentos fallidos por aterrizar. Y el pánico se apoderó de la cabina y en cuanto los pasajeros divisaron bomberos y ambulancias en la losa. Violeta se veía tranquila, sentada junto a una ventanilla. A su lado iba Patricio Mans. De pronto, en medio de la emergencia, la folclorista le dijo: algunos han sacado ya sus cuentas, lo que hay que dejar, es decir, lo que hay que perder. Yo no tengo ni casa ni amores, mis hijos están grandes y pueden seguir solos. Mi carpa se la lleva el viento cualquier día. Además, no me pertenece, vivo de prestado. Para el siguiente intento habló el comandante. No se encuentra en peligro mortal, solo hay un desperfecto en el tren de aterrizaje. Aquellos que deseen tranquilizantes pueden solicitarlos al personal. Todo esto en un ambiente de avión, de que no podemos aterrizar, un poco nerviosismo. Pero Violeta al parecer estaba tranquila. Los pasajeros estaban asustados y ella estaba tranquila. Los gritos y los sollozos se intensificaron. Mans estaba muerto de miedo, pero Violeta seguía inmutable. ¿Y tú, por qué no te asustas?, le preguntó Mans. Violeta se comenzó a reír y le contestó: la muerte no es tan importante como la vida. La gente solo se asusta si no ha sembrado nada. Finalmente el avión logró aterrizar sin muertos ni heridos. Al momento de ir por el equipaje, Violeta recogió varios charangos. Su idea era venderlos en Santiago y obtener una modesta ganancia, pero en sus maletas también venía otro objeto: una pistola. Había comprado el arma de manera clandestina en La Paz. Y esa fue mi última página que yo destaqué, que yo destaco. Conviene leer el libro, obviamente, pero acá una reseña de las páginas interesantes que yo consideré. Y sí, es un libro recomendable, es una investigación exhaustiva. Víctor Herrero consultó muchas fuentes, hasta en Conservador de Bienes Raíces, hasta cartas, hasta revistas de la época, entrevistas a los que estuvieron con ella. Y esta es mis páginas destacadas del libro Después de vivir un siglo, de Víctor Herrero. Vale, nos vemos para otra.